tenía que pedirle perdón. Entiéndeme, por favor. Yo todo este tiempo le estuve acusando de que mató a mi papá. Sí, Yesenia me contó que sí estuvo con Altagracia cuando mataron a don Jaime. ¿Sí ves? Ella estaba diciendo la verdad y yo no le creía. Es inocente. Sí, con lo de tu papá. Saúl, lo que menos tiene esa mujer es inocencia. Mónica, hay cosas de Altagracia que tú no sabes y que tampoco te las puedo decir, pero eso No, ni quiero que me las digas. No te preocupes, no quiero saber. No me interesa su pasado, de hecho me interesa tu presente. Digo, ahora que sabes que Altagracia no mató a tu papá, ¿pretendes regresar con ella? Mónica... ¿Te molesta que sea tan directa, Saúl? Digo, tú sabes que siempre he sido muy transparente contigo y de hecho yo siempre digo pues lo que se me viene a la mente y sin prejuicios, ¿no? Sí, ya sé. En realidad, la única vez que me callé fue cuando no te dije que estaba enamorada de ti. Y cuando sabía que pues andabas con Jimena, mantuve distancia, respeto y cuando también estuviste con Altagracia, creo que lo sabes muy bien, ¿no? Sí, lo sé. De hecho, estuviste a punto de irte de la vecindad con tal de no verme. Bueno, pues creo que ahora lo único que estoy pidiéndote y quiero pedirte es eso, lo mismo. Respeto y distancia, porque si quieres seguir conmigo, no quiero que vuelvas a ver a Altagracia, nunca más. Braulio Padilla. Sí, es mi abogado. Usted lo conoce, señor secretario. Fue arrestado por error. Por una muerte que en realidad fue accidental. Se imaginará por qué lo estoy llamando, ¿verdad? Entonces, cuento con su apoyo para que liberen a Braulio. Ay, muchísimas gracias, señor secretario. No tengo que decirle que también le agradezco su discreción, porque no quiero que nadie sepa que intervine para ayudar a mi abogado. Claro, por supuesto, ya estamos a punto de terminar la construcción de la casa en Las Lomas. Estoy segura que a su esposa le va a encantar. Muchísimas gracias, señor secretario. Fue un placer. Hasta pronto. Aunque dice estar luchando por recuperar su carrera política, Felipe Valenzuela volvió a dejarse llevar por su ambición cuando un empresario quiso invertir honestamente en su campaña. Miren y juzguen ustedes mismos lo que sucedió. Las inversiones en la campaña se pueden ver reflejadas en los spots publicitarios de todos los medios de comunicación. La gente me conoce, pero necesito comenzar prácticamente desde cero, limpiando mi imagen. Necesitamos inversionistas privados. La propuesta es que una vez que esté en el poder, puedas sacar beneficios. Los empresarios, con demostrar que están cerca de un político exitoso, con eso se benefician. Podemos empezar con los favores especiales. Cuando inviertas más dinero. Moreno Antunes, acepto el trato. ¿Ya lo ven? Estos son los favores especiales que ofrece el diputado con tal de que los inversionistas le den dinero para su campaña. Felipe Valenzuela promete lavar dinero, dar concesiones una vez que esté en el poder. La pregunta es, señores, ¿este es el tipo de representantes que queremos al mando de nuestro país? Rafael, los felicito, ¿eh? Leticia cambió completamente la situación. Todo salió a la perfección. Te digo que tengo toda la información para divulgar que este video es falso. Por favor, Pablo, confía en mí. Es que aunque tengas pruebas, Felipe, ya con esto sembraron dudas sobre ti. Todas esas dudas se van a voltear a mi favor. Cree en mí, mi vida. Sé lo que estoy haciendo, ¿ok? Bueno, ¿qué te dijo el presidente del partido? Se le está jugando conmigo. Va a presionar para que podamos divulgar mi grabación. ¿Cómo te sientes? Me siento mejor de lo que pensé. Me siento en paz y agradecido con la vida porque estás conmigo. Ojalá nos hubiéramos enamorado antes cuando yo era joven y podía ofrecerte un futuro. El futuro no existe, Lázaro. Solamente existe el hoy. Y este hoy que estoy viviendo ahora contigo, uy, no lo cambiaría por nada del mundo. Cuando podía ver, estuve más ciego que ahora. ¿Pero por qué dices eso?
Sigo sin entender cómo no me enamoré de ti. Yo siempre soñé con una mujer así, guapa, querendona y un poco loca. ¿Y tú? No, a mí la verdad nunca me han gustado las mujeres. Anda, háblame de tus sueños. Ay, pues yo siempre quise casarme con un galán. Ya luego el sueño cambió, ¿eh? Me quería casar con el más rico. Pero luego me di cuenta que lo único que quería era estar con un buen hombre. Y ese sueño sí se me cumplió. Sí se me está cumpliendo, Lázaro. Solo que no te casaste, que en el fondo era tu sueño. Me hubiera gustado tanto cumplirte ese deseo, mi amor. ¿A poco me estás pidiendo que me case contigo? Si es así, de una vez te digo que sí, ¿eh? Claro que me caso contigo. ¿Fuiste a hablar con Altagracia? Sí, en realidad fui porque le di un cheque a Adolfo para lo del tratamiento experimental que le van a hacer a mi jefe. Eso no lo sabía, no me lo dijo. No, de hecho, a mí me dijo bastantes cosas. Demasiadas, creo yo. ¿Sabes qué? No paro de restregarme en la cara lo felices que eran ustedes dos cuando estaban juntos. Lo conectados, la química, lo fusionados y el amor tan puro que hay entre ustedes. Mira, yo estoy harta, Saúl, de que esa mujer me provoque. Ya, no puedo más. Y ¿sabes qué? Yo no soy ese tipo de mujeres que andan mendigando o peleando por el amor de un hombre. Porque cuando el hombre vale la pena, no tiene por qué darles, pues, ni siquiera un motivo a dos mujeres para que se peleen por él. Digo, sí me entiendes. Sí, te entiendo y te pido que confíes en mí. Y yo te estoy pidiendo que te alejes, Altagracia, Saúl. No me gusta que me pongan condiciones. Lo lamento. Pero no es porque no confíe en ti. Es simplemente para no quedar yo como una idiota en esta relación. No, espérate, ¿a dónde vas? Voy a ver a mi jefe. Mira, nos vemos en mi casa, en la noche, en la casa. Si no vas, voy a entender perfectamente que es porque no puedes dejar de ver a Altagracia. En serio, Saúl, si no vas, lo nuestro se terminó. Hoy es un gran día. Leticia acaba de enterrar a Felipe con ese video. Ahora solo falta que me encuentre cara a cara con Francisco Vega. Doña, yo sigo creyendo que esto es demasiado apresurado. No hemos podido investigar a este hombre y no sabemos qué tan peligroso puede Ya ser. te dije por qué no puedo esperar, Matamoros. Cuando lleguemos al sitio no quiero que me acompañes. Quiero que te quedes afuera esperándome. Pero, doña, ¿cómo voy a...? Sin peros. Si Francisco Vega me ve llegar con un guardaespaldas, ¿va a sospechar que tengo algo que temer? Necesito que este encuentro sea solo entre él y yo. ¿Entendido? Yesenia, por Dios, yo solamente estaba reconociendo que me hubiera gustado cumplirte el sueño de casarte, pero... Me lo vas a cumplir, ¿eh? Yesenia, sé razonable. A ver, ¿te parece una locura pedirme matrimonio, Lázaro? Sí, es cosa de locos porque me estoy muriendo. ¿Tú crees que yo te haría esa maldad de casada, viuda? Ya, Lázaro, quedamos que no vamos a hablar de eso. Entiéndeme una cosa, Lázaro. De todos los hombres que yo he conocido, tú eres el único que me ama. De verdad, como soy, sin juzgarme, sin tratar de cambiarme. Dime, ¿qué hombre hace eso? Pero hay una realidad que no podemos cambiar, que va a convertir tu sueño en pesadilla. No, Lázaro. Nuestro matrimonio nunca va a ser una pesadilla. Porque si dura un día, ese día va a ser el más feliz de mi vida. Porque para mí va a ser eterno. Y finalmente eso es lo único que yo quiero. Que me regales un pedacito de eternidad. ¿Y este abrazo qué? ¿Qué quiere decir? Que nos casamos, mujer. Nos casamos porque te amo. Yo te amo. Y porque no puedo decidir
cómo voy a morir, pero sí cómo voy a vivir. Y yo decido por la felicidad. Altagracia. O sea, ¿y yo qué? Acabo de pasar un video a Rafael, que ni siquiera sabía que lo tenía que pasar, no estaba de acuerdo. A ver, Rafael, ya lo hiciste. Rafael, mira. Ah, caray. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Qué no se supone que tendrías que estar dando declaraciones para la gente de tu partido? No, fíjate que no. Vine a ejercer mi derecho de réplica para la noticia que tu mujer acaba de dar. No se puede. No, esta televisora tiene una línea editorial bastante clara y por lo tanto no le damos espacio a los corruptos. Contesta, Sí. es para ti, Leti. Permiso. Sí. ¿Cómo está, señor? Sí. ¿Qué? ¿Cómo dice? No, sí, por supuesto que entendí, señor. Así lo haré. ¿Qué pasa, Leticia? ¿Quién era? Era el presidente del canal. Dice que tengo que entrevistar a Felipe yo misma en una emisión especial. ¿Qué creyeron? ¿Que la gente de mi partido me iba a dar la espalda por segunda vez? Bueno, Leti, ya escuchaste la orden de tu patrón. Cuando quieras comenzamos con la entrevista. Es en serio, Isa. Discúlpame por lo de anoche. Yo sé que me pasé. Estabas drogado, otra vez. Pues es que fueron unos amigos a mi casa y llevaron hierba y... Pues sí, estuve fumando. ¿Y tú qué? ¿No tienes personalidad? ¿No podías decirles que no? Además, no fueron tus amigos los que se pusieron violentos conmigo. Fuiste tú. Por eso, pero perdón. Yo pensé que estabas jugando en ese momento. Y quiero que sepas que de ahora en adelante, cada vez que me digas que no, lo voy a respetar. ¿Cómo sigues el golpe? No fue nada. Lo que me quedó fue la rabia contra esa naca. Ella se metió para ayudarme porque tú no querías parar. O sea, ¿cómo la vas a defender a esa Mónica? Sí, la defiendo. Porque la Mónica esa, como tú la llamas, tiene razón. Que tú seas mi novio no te da derecho a que me maltrates ni te portes como ayer, que hasta querías abusar de mí. ¿Es verdad lo que dijo Isabela? ¿Quisiste abusar de ella? Hola. Ay, qué eco hay aquí, ¿eh? Pues ahora sí ya llegué. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bien. Tan misteriosillos, ¿eh? ¿Qué traen? Ojitos. Hola. Hola. ¿Qué hicieron? ¿Se lo dices tú o se lo digo yo? Pues, mejor se lo decimos los dos. Bueno, sale. A lo mejor siéntate, Mona, porque no te voy a dar algo. Solo no me espanten, ¿eh? Es que tu papá y yo te tenemos una noticia y esperamos que te guste mucho. Le pedí matrimonio a Yesenia. Y yo le dije que sí. ¿Se van a casar? Puede que te parezca una locura, Sí. pero... La mejor locura del mundo, jefe. ¡Me hace muy feliz! ¡Ay, de veras que te espantaste, ¿verdad? Me hace muy feliz con esta noticia, en serio, Yesenia. Qué bonito va a ser poder decirte mamá. Les dije que Santísima Trinidad iba a ganar esta carrera. Es el mejor de mis caballos. Y el premio en metálico irá completo para pagar la deuda que tengo con ustedes. Y para ser un hombre tan religioso, te gustan demasiado las apuestas, ¿no? Les digo que estén tranquilos con el dinero. Lo van a recibir a fin de mes. Pero hoy estemos a gusto, celebremos. Hoy gané. De 10 una. Eso te va a llevar a la ruina. Y no se te olvide que el dinero que apostaste es de nuestra sociedad. Bueno, ya párenle con eso. Trajeron nueva mercancía, nuevas mujeres. Shh. Hablemos lo encerrado. Hoy celebremos. Y les recuerdo que van a recibir hasta el último centavo de lo que me prestaron. ¿Ok? Ahí estás, Francisco. Tercero en mi lista.